Entonces, hoy vamos a retomar en el versículo 23 y 24. ¿Recuerdas? Ahí en esos versículos que ya leímos hace 8 días, pero que para no extendernos, porque son bastantes, vamos a retomar ahí. Y vamos a empezar orando. Padre, alabado sea tu nombre, que en esta preciosa mañana tú nos recibes con gracia, Padre. Que tú nos recibes, mi Dios, para hoy poder vivir en tu presencia en este culto. Estar bajo tu autoridad y vivir para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy nosotros, a través de ser tus hijos, esta es la parte primordial e importante de nuestra vida. Nosotros, mi Dios, queremos decirte que ya no tenemos, Padre, ni sueños, y ya no tenemos ni propósitos, ni alcances de nosotros. Que todo eso de éxitos, sueños, propósitos y vida futura es vivirlo en ti, Señor. Que tus propósitos sean los de nosotros, que lo futuro sea lo de nosotros, tu futuro sea lo de nosotros. Y todo, Padre, lo que concierne a tu reino, el avance, el amor por el prójimo, llevar la salvación a aquellos que están caídos y fuera de tu presencia y de tu reino, sea nuestro propósito, Señor. Y esa es la vida eterna, Señor. Y eso es lo que empezamos a vivir. Bendícenos, Padre, para que seamos alimentados a través de tu palabra, para que hoy en este día, mi Dios, podamos salir regocijados, sabiendo que estamos cumpliendo con lo que tú nos has encomendado. Gozosos y felices en coinonía, hombro con hombro, todo tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, vámonos directamente al versículo de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 23 y 24, para poder empezar a leerlos y podamos ir de la mano a través de estos versículos. ¿Ok? ¿Estás ahí? Los hay contra los fariseos. Tomamos en el versículo 23, que dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían de haber hecho sin descuidar aquellas, guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Este es el siguiente ay que nuestro Señor Jesucristo emite contra estos falsos guías. Aquí en el verso 23, hermano, aquí está, aquí es propio empezar por el final. ¿Cuál final? El de este versículo, ilustrando a nuestro Señor Jesucristo gráficamente la desproporción de las prioridades. El Señor, si tú observas, como está, me imagino ahorita en pantalla, el versículo, el final es que dice: no te tragas un mosquito, pero sí te tragas un camello. O sea, si tú ves la proporción de un mosquito, es un animal muy pequeñito, ¿no? Que fácilmente, inclusive a veces, no sé si te ha pasado, pero hablando, se te mete en la boca, ¿no? Algunas veces es así como que causa risa, pero nosotros lo hemos visto en alguien o nos ha pasado a nosotros, no lo sé, un mosquito, una mosca, algo, ¿no? Mi Señor está empezando por el final. Vamos a empezar ilustrando por el final lo que ilustra a nuestro Señor Jesucristo, la desproporción de las prioridades. Nosotros en la vida vamos a ir aprendiendo la verdadera prioridad que tenemos para poder darle eso. ¿Qué es una prioridad? Algo que se tiene que hacer primero, antes que todo. ¿Cierto o no? Por ahí un hermano muchas veces luego me menciona, porque él estaba en un grupillo de esos del mundo, y me dice muy seguido: primero es lo primero, ¿cierto? Parece repetitivo, ¿verdad? Pero ustedes conocen esa frase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que abordar lo primordial.
Cuando nosotros hacemos una lista de prioridades, ahí es donde muchas veces ponemos lo secundario y lo prioritario al último. ¿Por qué? Porque no conocemos de Cristo, porque no conocemos de Dios, porque no tenemos sabiduría que Él nos ha proporcionado. Y muchas veces, dando esta desproporción de la prioridad de la que habla aquí nuestro Señor Jesucristo, enjuiciando a estos hipócritas, ¿qué tienes a veces primero como prioridad antes que Dios? ¿No? No me contestes ni levantes la mano, yo voy a dar algunos ejemplos y allí en tu corazón obsérvalo. A veces está primero tu trabajo que Dios. Y no me estoy refiriendo a que abandones el trabajo ni que renuncies a él, sino en el corazón, hermano. En el bendito corazón donde nosotros sabemos que, y tenemos un versículo que habla de esto, de lo máximo. Como dice, busca primero lo primero y todo lo demás te será añadido. Si tú haces esto, o sea, si tú entiendes esto, si tú practicas esto, entonces confías en Dios que tarde, que temprano, te añadirá lo que tanto te preocupa. ¿Qué nos preocupa? Pues las cosas materiales, casa, vestido y sustento. Y Dios promete todo esto, ¿sí? Dios promete sustento, pero nosotros queremos un banquetazo en la desproporción de lo que nosotros necesitamos, porque yo quiero algo, y lo que yo quiero no es igualitario a lo que Dios tiene para mí. Y entonces Él muchas veces tiene que venir y ajustarme para que yo vea la desproporción de la prioridad que yo tengo en mi espíritu. Y sí digo creer en Dios, y sí digo que Él es lo primero, pero a los hechos, mis pensamientos y algunas actitudes no es cierto. Por eso tiene que venir a mi vida, y nosotros le llamamos de una manera muy sencilla, está tratando conmigo, ¿cierto? ¿Te ha sucedido en tu corazón cuando dices, Dios está tratando conmigo? ¿Por qué? Porque no he entendido la prioridad. Y qué bueno, hermano, dale gracias a Dios que hay un trato de Dios contigo, porque entonces echamos a caminar el versículo que dice, al que Dios ama, corrige, y lo azota al que lo tiene por hijo. ¿Estamos de acuerdo? Regocíjate. Pero entiende, o sea, aprende, trasciende, porque si no, va a pasar el tiempo y tú vas a seguir metido en la prueba. No, Él quiere que tú salgas de la prueba. De hecho, Él te va a sacar de la prueba. Cuando prospera tu alma, prospera lo demás, dice la palabra. Entonces, a estos no. O sea, para ellos tenían que hacer una ofrenda y un diezmo. Eso lo pone como ejemplo, Señor. ¿De qué dice ahí? De la menta, del anís y del comino, ¿verdad? Si no es que me equivoco. Así dice el versículo. Estos eran situaciones como que se dan en la actualidad hoy en maceta, en una macetita. No eran productos agrícolas grandes. Pero los fariseos eran tan avariciosos, tan codiciosos, que hasta de esto pedían diezmo y ofrenda. ¿Sí se entiende? Entonces, si tú plantabas en una macetita el comino, pues hasta de eso tenías que llevar el 10%, ¿no? Y entonces por eso Jesús lo pone, dice, eran tan avariciosos, ustedes son tan avariciosos y son tan codiciosos y son tan materialistas que hasta piden esto. Ellos tenían 3 diezmos al año, un día lo vamos a ver en un estudio. Ahorita no hay tiempo porque hay que sacar toda una relación. Pero en esos diezmos ellos eran, mira, bien exactos para hacerlo. O sea, se jactaban como aquel republicano que llegó a rogar a Dios, ¿sí? Y él decía, yo, ¿cuántas veces ayunaba por semana? ¿Recuerdan qué dijo? 3 veces. Le decía al Señor, mira, yo aquí estoy y yo soy uno de tus hijos preferidos, más o menos por ahí, parafraseando, así hablaba con el Señor. Y yo diezmo y yo ayuno 3 veces por semana. ¿Saben cuánto pedía Dios en el Antiguo Testamento que se ayunara? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto?
una vez al año. Y este hipócrita fariseo se iba y se jactaba ante Dios que él lo hacía 3 veces por semana. Y al otro lado estaba el publicano, aquel que decía: Señor, no soy digno de ti. Señor, estoy en pecados. Señor, ayúdame. Me duele ofenderte cada vez que peco, ¿no? Entonces, esto era lo que ellos hacían cuando Jesús les dice: ustedes no se quieren tragar un mosquito. Saben lo que hacían, ¿no? Porque sí, algunos de ustedes ya lo saben. Ellos, cuando bebían el vino, le ponían una especie de tela como filtro para que todo lo que cayera en el vino, el camello y el mosquito, para ellos eran animales impuros y no se los tragaban. No lo comían como el cerdo, como los de pezuña, ¿qué? Hendida, dice la palabra, ¿no? ¿Sí o no? No se lo comían. Entonces, no se querían tragar el mosquito y lo colaban así, para que apretaban a veces cuando no había el famoso filtro, apretaban los dientes para que quedara aquí, lo sacaban de aquí el mosquito. Entonces está haciendo la proporción, la desproporción el Señor Jesucristo. Dice: ustedes hacen todas estas cosas que ante la apariencia de los demás es buena, pero por dentro, o sea, descuidan. ¿Qué les dijo? Misericordia. ¿Qué más dice ahí? Fidelidad. ¿Y qué más? Y justicia. ¿Se dan cuenta? O sea, son muy rectos, son muy buenos para dar todo esto. O sea, llegan y hasta muchos agarraban donde estaba el tesoro, el cofre del tesoro de ahí del templo, y así, miren, delante de todos aventaban las monedas de oro, pla, 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 pla. No, para que vieran que ellos cumplían, pero por dentro no hacían lo correcto. Y entonces el Señor les quiere dar una lección de la desproporción de las prioridades que tenemos en la vida. ¿Sí? Por eso dice: reciben la maldición del ay los escribas y fariseos por invertir las prioridades divinas. Le dieron más importancia a lo insignificante y olvidaron lo esencial. Por eso empecé hablándoles de eso, hermano. Porque Él nos va a hablar a nosotros también, para que tú te des cuenta en este momento en dónde estás descuidando esto, en dónde estás poniendo más atención que en lo que Dios te pide que tengas prioridad. Muchos de nosotros tenemos que sentarnos, Muchos después de este sermón tenemos que sentarnos a ver cuál es lo que estoy descuidando como prioridad, porque probablemente yo esté dando importancia en demasía a algo insignificante en mi vida y esté descuidando otras cosas importantes. ¿Recuerdan cuando fue Marta y María? ¿Recuerdan este pasaje? ¿Quién eran las hermanas de Lázaro? Y entonces, ¿quién era la atareada y turbada y toda afanosa? ¿Quién era? Marta, ¿no? Fue quejándose con el Señor porque estaba el Señor invitado a esa reunión y había que darle de comer a mucha gente. Había que estar atendiendo y que el guiso y que el lavatorio de pies para los invitados. Ya se la imaginarán cómo estaba, ¿no? Afanada. María, ¿qué quería? Escuchar al Señor. Y entonces va toda mal, ¿no? Diciéndole al Señor: oye, reprende a esta mujer, ¿no? A mi hermana, mira qué conchuda. Yo en friega y ella no haciendo nada. Y el Señor, ¿qué le dice? En lugar de reprender a María, la reprende a ella. Porque no sabía exactamente. No es que no se hiciera, porque al final dice: no dejen de hacer esto sin hacer aquello. ¿Sí se entiende? Lo que Marta no entendía era cómo ser sabia para poder dar la prioridad sin descuidar el ejercicio que tú tienes que hacer, las cosas que tienes que llevar a cabo. No descuides. Siéntate, haz un análisis, platica conmigo, dice Dios. O sea, ora en mi presencia para que yo pueda indicarte a través de la oración los verdaderos versículos para que tú vayas enmendando ese tipo de actitudes. ¿Ya se entendió, hermanos? Entonces, de esa manera es como también a nosotros nos llama a cuentas. Es como a nosotros nos invita que a través de este ay, que para ellos va a ser un lamento eterno,
Para estos fariseos va a ser un lamento en el infierno, en el lago de fuego. Posteriormente, en el verso 25 y 26, vayan a Mateo, vamos a leerlo. En el verso 25 y 26, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio, dice el Señor. En este ay, hermanos, nuestro Señor Jesucristo utiliza la figura de utensilios para servir comida. ¿Te das cuenta? Lo que es un plato, lo que es un vaso. Nosotros somos personas que tenemos este tipo de utensilios. Mi Señor era tan sabio, es tan sabio y tan hermoso, que utiliza las figuras de lo que nosotros cotidianamente utilizamos y que a veces no apreciamos y que a veces no entendemos. ¿Quién aprecia un vaso, un plato? ¿No? Hasta que ya nada más tienes dos y te dice tu esposa: oye, el domingo va a venir a comer la hermana, y ya ves que tiene como 30. ¿Quién es? Pues los Zabaleta, ya ves que parece la tribu de Judá, y nomás tenemos dos platos, pues en desechables. Y así sirve que no lavas, ¿no? Hasta ese momento creo que empiezas a apreciar algo, ¿no? Cuando ya nada más tienes dos cucharas, un par de platos, dos tazas, porque todo lo demás se ha roto. Y esas dos que tienes, y esos 4 platos que tienes, están todos despostillados y son del año del caldo, ¿no? Es más, no quiero hacer negocio, ni me estoy ganando nada, pero ya por aquí cerquita pusieron una ánfora. Y están los precios igual como en el centro. Ahí me mandan una regalía. Ok, entonces, hermanos, él pone como figura utensilios para servir comida, para comparar los hermosos utensilios para servir una comida que ya se ha echado a perder. Esa es la comparación que va a hacer. En un hermoso utensilio, tú vas a servir algo podrido. ¿Alguna vez has comido frijoles ya, ¿cómo les llaman cuando se echan a perder? Rancios, ¿no? Saben así medio amargos, ¿no? Hay gente que le pone no sé qué para remediarlos, pero, exacto, pero están echados a perder. Una comida que ya se pasó. Ahora que hiciste pozole, si no lo hierves, también ya no sirve, ¿no? O sea, que por fuera estos hombres lucían piadosos, pero eran unos verdaderos rateros, porque ahí va a condenar el robo. Ahí en ese versículo que ya puso Alex en la pantalla, el Señor está condenando, eran unos verdaderos rateros, extorsionadores, manipulaban para beneficios personales, desplumando a quien se deja, unos verdaderos vividores y raterazos. ¿Te suena en la actualidad? ¿Te suena en la actualidad los nuevos fariseos hipócritas, porque les habla de una manera tremenda, ¿no? ¿Te suena como un pastor, la familia pastoral y todos sus achichincles se enriquecen, manipulan, esquilman, roban, utilizan los versículos de la Biblia para generar toda una enseñanza para que el cristiano sea próspero? Haz de cuenta como si estuvieras oyendo al merolico, hermano, de verdad. Cuando tú veas esta doctrina, acuérdate del merolico. ¿Lo has escuchado en los mercados? Que tiene un altavoz, ¿sí? Y que está vendiendo la pomada milagrosa para los callos, para lo esto, para lo otro. Venga, cómprela. Si has escuchado esto, haz de cuenta que esa es su predicación y su enseñanza. Pero qué bonito hablan. Qué bonito enternecen el corazón de los incrédulos. ¿Sí? Qué bonito los esquilman. En donde hay predicadores, predicadoras, pastoras que dicen que los billetes hablan, ¿sí? Y que debes de traer tú
todo ese dinero para que Dios te retribuya lo doble, lo triple, lo cuádruple. ¿Sí han oído de esto, hermanos? ¿Sí han estado en iglesias así, en donde verdaderamente todo es materialidad, te cobran por todo, te piden de todo? Y no hay de qué manera. Por eso les está diciendo que para ellos estos son rateros, extorsionadores, manipuladores para beneficios personales, desplumando a quien se deja, unos verdaderos vividores, unos verdaderos rateros, arriba de un púlpito, llevando el liderazgo de una iglesia y esquilmando a la gente. O sea, torciendo los versículos de la Biblia, en donde dicen que si no ofrendas, si no diezmas, ¿qué te va a pasar? Te vas a maldecir, que le robas a Dios, ¿no? Es verdad también que en muchas ocasiones el pueblo, o sea, es muy avaro. Es verdad eso también, porque no lo podemos dejar de lado, pero no nos puede servir de pretexto para que, argumentando que el pueblo es avaro, o sea, tenemos que darle unos trancazos en su bolsillo para que aflojen. No, hermano, nosotros creemos en Dios, nosotros dependemos de Dios más que de la caja de ofrendas y diezmos, porque a través de nosotros predicar de la manera correcta, para qué es el dinero que se utiliza en una iglesia, Dios hace conciencia en los corazones de sus hijos para que cumplan, hermano, lo que ellos se comprometen con Dios. A Dios gracias, aquí ha estado pasando eso. Sí, porque la verdad, esto que se hacía, de lo que el Señor está condenando en este versículo 25 y 26, es de un enriquecimiento ilícito por parte de estos vividores. Ahora, voltéalo hacia tu persona, voltéalo hacia tu negocio, voltéalo hacia tu modus vivendi, voltéalo, hermano, para que tú veas si no tienes una actitud de estas en tu vida, si no has tomado algo que no te pertenece, si no te has enriquecido ilícitamente, manipulando, hermano, todo lo que Dios te da como bendición, todo lo que llega a ti, si no has alterado notas, si no has evadido impuestos, si no has comprado robado, si no has hecho este tipo de actitudes que hacían esta gente sin escrúpulos. Se llama gente sin escrúpulos, porque nosotros sabemos y conocemos a la gente del mundo, y muchas veces tienes que estar con el mecánico que no es cristiano, revisando que le ponga la refacción que realmente nueva le llevaste, que tienes que estar vigilando o confiando, ¿no?, en que llevas a arreglar una computadora. Aquí nadie arregla computadoras, ¿verdad? Que llevas una computadora y que realmente le cambien las piezas, ¿no? Si tú realmente trabajas en una situación así, tienes que ser muy honesto, tienes que ser muy íntegro para cobrar lo que es justo, para que si tienes una báscula por la cual tú proporcionas un servicio, no tiene que estar alterada. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tienes que manifestar las cosas con justicia, porque si no, de otro modo, tu bendición no viene de parte de Dios, porque también al diablo le fueron entregadas las cosas del mundo, ¿recuerdas? Son de él, te las puede dar a ti, y estás sirviéndole a él por medio de esto. En el verso 27 y en el verso 28, hermano, vamos a leerlo. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Esto por lo regular es muy conocido en el mundo. Esto se toma a veces muy a la ligera por mucha gente. Ponen el ejemplo, ¿no?, siendo ellos mismos partícipes de esto. No, tenemos que tener sumo cuidado,
Porque aquí, en este versículo, aquí nuestro Señor Jesucristo toma la imagen de una costumbre judía de la cercanía de la Pascua. Fíjense lo que estos hacían, los judíos ya cerca de la Pascua. Pintaban y blanqueaban los sepulcros y las tumbas, porque el que lo tocara quedaba impuro por 7 días. Si tú tocabas un sepulcro, quedabas impuro, no podías participar en la Pascua. Quedabas fuera. Entonces, estos hipócritas mandaban en esa temporada blanquear todos los sepulcros para que la gente, los gentiles, estuvieran, dice, para que los gentiles no los tocaran imprudentemente, ya que si los tocaban quedaban impuros para la Pascua. Esa era la comparación de tumbas relucientes, por fuera hermosos, esplendorosos, elegantes, finos, relucientes, atuendos únicos y exclusivos, pero aquí se resalta muertos por dentro. Un difunto espiritual, hermano, un cadáver caminando, ataviadamente, bonito se ve. Miren, dentro de 8 días, de una vez se los paso al costo. Todos vamos a venir al aniversario, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí vas a venir, Felipe? Bueno, todos mis hermanos de acá van a venir. Los varones tienen que venir de traje y corbata, y las mujeres de vestido largo. Digo, es el aniversario, ¿no? O sea, tenemos que ponernos, decía mi abuela, de pipa y guante, ¿no? Elegantes. No, no es cierto, hermano. Nomás sí, ya saben, siempre limpiecitos. Entonces, ya estaban pensando, ¿verdad? ¿Dónde voy a alquilar mi smoking? No, hermano, esto es serio. La verdad que a veces esto es lo que parece el ser humano, es una apariencia de piedad. Así, por eso lo compara con esas tumbas. Nosotros cuando vamos a algún lado, cuando visitamos un cementerio, cuando compartimos con alguien el deceso de alguien y vamos a un cementerio, o sea, es respetable si alguien de tu familia, ¿sí?, ha fallecido y tú quieres ir a visitar el cementerio, es respetable, ¿no? Es un lugar donde va a quedar el cuerpo, si es cristiano, que alguna vez va a ser levantado por el Señor Jesucristo, ¿no? Pero toma en cuenta que ahí ya no está él, ya no está ella. Es un mero simbolismo como recuerdo. Por eso el Señor dice que esas tumbas, ¿de qué están repletas por dentro? De huesos que fueron muertos, de podredumbre que se comieron los gusanos. O sea, esa es la comparación que hace. Una persona puede tener una apariencia bonita por fuera, pero por dentro estar bien muertos. Estos hombres tenían unos atuendos preciosos. Si alguna vez te das la oportunidad, entra a internet para que veas cómo era el atuendo de un fariseo, de un sacerdote levita, de todos aquellos que estaban dentro de la cuestión política y religiosa, llevando la gobernatura de Israel. Eran preciosos, hermano. Eran hermosos por fuera. Pero él dice, caminando y respirando y haciendo toda clase de maldad, desenfreno, espiritualmente contaminaban a aquellos que estaban guiando y orientando. Eso es a lo que se refiere. Eso es lo que él nos pide, que tengamos cuidado. Que no seamos aquellos sepulcros blanqueados, pero que al que estemos guiando alrededor, o sea, realmente lo estemos contaminando espiritualmente. ¿Cómo contaminas espiritualmente a alguien? Estando bañadito y bien vestido. ¿Cómo lo contaminas? Si tú tienes un espíritu, ¿sí?, que es el espíritu, que tiene el espíritu, pensamientos, emociones y voluntad, muerto, todos tus pensamientos, todas tus emociones y toda tu voluntad está oscura, está en maldad,
eres mentiroso, eres avaricioso, eres provocador, eres malvado, te gusta ser aprovechado, sacar ventaja, todo lo que egoísta, todo lo que proporciona la oscuridad, la mente entenebrecida que dice Jesús que tiene aquel que está muerto espiritualmente, toda esa blindura tú la comunicas al que está a tu lado, se la regalas, se la entregas, lo guías y lo llevas por el desenfreno. Y después dices, ¿por qué es así? ¿Por qué es así mi hijo, mi hija, mi esposa, quien esté a tu lado? ¿Por qué son así? ¿Qué hice yo, Señor? Cuando lo ves cómo se desenfrena, cuando lo ves cómo la maldad crece, cuando te rebasa, cuando no pones reglas en casa, ¿sí? Cuando ya no le puedes dar la guía y la dirección porque ahora se levanta contra ti el hijo y ya mero te cachetea, ¿no? Y ya ni le dices nada porque ya está lo doble de grandote que tú. ¿Qué pasa ahí? Entonces sentémonos, hermano, a realmente revisar esta situación. Si nosotros no somos esas paredes blanqueadas, una vez Pablo dijo al sacerdote, tú eres una pared blanqueada, y a eso se refería. Si nosotros no somos esas tumbas relucientes en donde estamos muertos espiritualmente, contaminando a los que están alrededor. Por eso Jesús agarró esta imagen y se las dijo fuertes, porque eso era lo que eran ellos. Ustedes hace rato, si tienen la oportunidad en mi biografía, vean un artículo que subí de cómo es la Iglesia Católica. ¿Qué significa la Iglesia Católica? ¿Sí? Porque es la sinagoga de Satanás. Dura 12 minutos creo el video, o menos. Pero ahí viene la relación de cómo esta gente, con esa doctrina, lleva a la gente al infierno, hermano. Y esto me está motivando para hacer unos estudios, probablemente los miércoles, para decirles de toda la tergiversación, incluyendo los evangélicos, que se cae para llevar a la gente al infierno en base a esto. Pues Dios nos habla a través de esto. Véanlo, ahí está en la biografía. Es un video de 12 minutos. Es de el pastor MacArthur. ¿Ok? Y ya así gráficamente lo está hablando en inglés, pero sale subtitulado y está dando todos los pormenores de esta situación. Pero no dejemos de pasar de vista, hermano, ¿qué hacemos nosotros para contaminar a los que están a mi lado? Porque cuando yo ya tengo un conocimiento de lo que eres el Dios verdadero, ay de mí si yo me dejo contaminar. Ay de mí si yo me dejo manipular. Ay de mí si yo corro tras una doctrina equivocada. Ay de mí como estos. Por eso se les pide que verdaderamente ustedes estudien la palabra para que no venga cualquier mercachifle de la fe y los lleve por otros vericuetos. Y aunque duela lo que me diga mi Señor Jesucristo, es por mi bien. Entonces, ante esta circunstancia, ya vimos lo que es una pared blanqueada, ¿no? Vámonos a los versos 29 al 33. Verso 29 al 33. Y cito: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dices, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. ¿Es hasta qué versículo les dije? 33. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? El orgullo, hermano, ustedes saben que el orgullo, lo conocemos perfectamente lo que es el orgullo. Es el pecado más abominable que Dios establece por encima de todos los demás. Ni el asesinato,
ni las violaciones, ni las traficantes, ni los cárteles, ni todo eso está tan abominable como el orgullo. Y el orgullo lo podemos tener cualquiera. Es el pecado más abominable. Y una de sus tendencias es creerse superior a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Digo, porque si no estamos de acuerdo, yo quiero que revises tu corazón y siempre va a haber una persona a tu lado, un vecino, al cual, persona, vecino, familiar, X, compañero de trabajo, al cual siempre crees tú que es más tontito que tú. Y lo ves y lo etiquetas, dice, ese, el que está fuera de tu trabajo, el que está por allá, ese es el orgullo. Nunca vemos, o sea, con equidad a la gente. Siempre tenemos esa tendencia, hermano. Por eso nos pide el Señor Jesucristo que nosotros seamos mansos y humildes de corazón como Él. Él, a sabiendas, por su omnisciencia que tenía como Dios, estando aquí, sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Judas lo iba a vender. ¿Qué hizo en la Santa Cena con Judas? ¿Quién me dice? ¿Lo sacó a patadas de la cena? Le lavó sus pies. Le lavó sus pies. Por eso dice el Señor, sean mansos y humildes. Él es el único. Él es el único ejemplo que tenemos a seguir. No tenemos más. Por eso revisa ese corazón abominable de orgullo que tenemos, para que de hoy en adelante no veas a las personas que son menos que tú, porque tienen menos capacidad, porque no están tan guapos como tú. Yo veo aquí mucha gente guapa. No. No. Dice, se cree superior a los demás. Nuestro Señor Jesucristo sabía que ellos siempre estaban orgullosos, jactanciosos, vanagloriosos de edificar y adornar los monumentos de los profetas. Eran lo primero que hacían, ¿sí? Estaban, como dice una palabra, a la vanguardia de todo esto. Eran finos para que en todos los siglos hubo 400 años sin profetas. Entonces los que habían matado, decían ellos, aquellos miserables de nuestros padres, pues nosotros vamos a hacer monumentos, ¿no? Para a la vanguardia quitarnos esa culpa, o no sé qué pensaban, ¿no? Pero Cristo sí sabía qué pensaban. Por eso dice, adornaban los monumentos de los profetas que sus antepasados mataron, y no solo les quitaron la vida, sino que los martirizaban, los torturaban. Eran verdaderos suplicios de sufrimiento que habían atravesado todos aquellos. Y el motivo de esto era porque los profetas los confrontaban a la verdad por su perversión y su desobediencia a Dios. Llegaba el profeta, ¿se acuerdan de Natán? Lo que le dijo a David. Tú eres ese hombre malvado, torpe y necio que mató y adulteró. Y aquel dijo, ay Dios, está hablando de mí. Hasta David dijo que se muera ese. Y le dijo el profeta, eres tú. No te hagas, ¿no? Así nos pasa a veces. El Señor está confrontándonos con la palabra y, ay, pues creo que es para mi esposo. Creo que es para la hermanita de allá enfrente. Creo que es para el que no vino ahora, ¿no? No, es para mí. Es para mí. No codees. No lo escupas. Analízalo. Lo que te dice el Señor, porque verdaderamente, ¿sí? No les quedaba su arrogancia moral a estos. Los profetas los confrontaban, no les quedaba su arrogancia moral al compararse ser superiores a sus padres, diciendo, si nosotros hubiéramos vivido en esa época, no habríamos sido cómplices de tales asesinatos. ¿Saben qué hizo el Señor? Vean lo que les dijo. O sea, realmente ya sabía que iban a contestar, pero en ese momento como hombre, como Jesús hombre, o sea, se sorprendía de una ceguera tan clara, ¿sí?
porque ellos llenarían la copa de la iniquidad más grande de todas las épocas, matarían al profeta de profetas. Ustedes saben que cuando el Señor estuvo aquí, tuvo un oficio, tuvo 3, ¿no? ¿Cuál fue uno de ellos, Martita? Carpintero, el otro ebanista y el otro herrero, ¿no? Pásame el matamoscas. Sacerdote, profeta y rey. Y él era el profeta de profetas. Él mismo un día dijo: yo soy el profeta. De mí habló Moisés. ¿Sí? Entonces estos llenarían la copa de su maldad matándolo y se estaban vanagloriando. Por eso les dijo Jesús: ¿por qué ese orgullo? ¿Por qué creen que son mejores que sus padres que mataron a todos mis emisarios? Y entonces ahora viene la pregunta retórica. ¿Sí sabes lo que es una pregunta retórica? Ok. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán al juicio del infierno? ¿Cómo puede escapar algo que envenena tu corazón, hermano? ¿Cómo puedes escapar algo que envenena tu corazón? Hazte esa pregunta constantemente. ¿Hay algo en tu corazón que seguido te envenena, que seguido te mata, que te quita la paz? No sé qué sea. No sé qué sea, hermano. Puede haber muchos motivos y muchas causas, pero hay algo en ti ahí que envenena tu corazón. ¿Cómo puedes escapar de eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo los compara con víboras, se refiere a que son unas víboras mortales y ponzoñosas y engañosas en apariencia. ¿Saben por qué? Porque las serpientes de aquel entonces eran parecidas como la madera, y muchas veces cuando ellos andaban recogiendo madera para las fogatas, para la leña, para quemar, agarraban una serpiente. O sea, no la lograban distinguir, se parecía mucho a un palo de madera que andaban recogiendo en el bosque, y los picaban y eran venenosísimas. Por eso los compara de esa manera. ¿Sí? Los utiliza para denominar que eran perversos y mortales. Por eso les dice serpientes, camada de víboras. ¿Sí? Se utiliza para denominar perversidad y mortalidad. Eso era lo que iban a hacer ellos, a matar al Señor Jesucristo. Iban a hacer lo más tremendo. Aquellos se habían procedido mal. Sí, mataron muchos profetas, los apedrearon, los insultaron, les hicieron de todo. ¿Recuerdan la parábola? Pero ellos les iban a quitar, ellos iban a llevar el Oscar. Por eso los confronta y les dice: qué bárbaros. Por eso tú revisa, hermano, en tu corazón. Revisa en tu corazón. No vuelvas primeramente. Yo sé que es difícil, yo he estado ahí con ese orgullo. Y es difícil ver a todas las personas, o sea, como alguien que tiene la imagen del Padre, sin que te sientas superior a ella. Yo sé que es difícil un día abrazar a un indigente, dale un abrazo, porque tal vez ese hombre o esa mujer tienen muchos años que nadie los abraza. De verdad, y más si hay gente. Yo sé que es bien difícil, pero tenemos que empezar a hacer esto. Tenemos que empezar a ver a todas las personas con equidad, con amor y con respeto, hermano. Porque el corazón orgulloso, por eso es el pecado más abominable. En un momentito, tú ya te creíste Juan Camaney, mejor que el que está ahí. Lo catalogas de tonto, bobo, chaparro, feo, de todo. Más si trae un atuendo igual que tú. Ok. Ahora vamos a ver, hermanos, para cerrar el verso 34 al 36. Por tanto, miren, yo les envío profetas sabios y escribas, algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán,
y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación, les dice, sobre ustedes va a venir este juicio inminente. Es un juicio inminente para ellos, hermano. Nuestro Señor Jesucristo hace la declaración de lo que Él ya sabe que continuará, la muerte de aquellos a los que Él llama, a los que Él mande o envíe. ¿Quiénes serán estos profetas, escribas? ¿Y qué más dice ahí? ¿Qué más dice? ¿No está? ¿Quiénes son? Mira, nuestro Señor, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo está hablando en el lenguaje de ellos. Somos nosotros, hermano, los nuevos predicadores, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los que vamos a salir a predicar el evangelio. Y que en ese momento está hablando de esa generación. Todos los apóstoles, dice aquí, todos los apóstoles a los que mande o envíe, a excepción de Juan, el apóstol, a excepción de él, porque él murió de viejito, todos los apóstoles murieron como mártires, todos fueron muertos como mártires. Lo que está declarando Jesús era cierto, los van a matar a los nuevos del Nuevo Testamento, ¿sí? Y así sucesivamente muchos seguirán cayendo a muerte por causa de nuestro Señor Jesucristo. También serán maltratados con azotes y sufrirán persecución, hablando de los emisarios del Evangelio del Nuevo Testamento. A eso es a lo que se refiere Cristo. A ustedes que se vanaglorean, después de matarme a mí, van a matar a mis seguidores. Van a seguir haciéndolo. Los van a seguir persiguiendo. Los van a seguir azotando. Los van a seguir martirizando hasta la fecha. ¿Cierto? Yo ya les he dicho cómo es la persecución aquí, pero cómo es la persecución allá en Oriente, en el Medio Oriente. Ok, estos predicadores serán ministros de salvación, hermano. O sea, hoy nosotros cuando predicamos el Evangelio somos ministros de salvación. ¿Estás de acuerdo o no? Pero también somos ministros de juicio. También. Unos tendrán oportunidad de recibirlo cuando prediquemos y seamos ministros de salvación, pero somos ministros de juicio porque otros nos rechazarán. Rechazarán la palabra que llevamos del Señor Jesucristo. No la quieren. No quieren la palabra. La hacen a un lado. Les hablas de Él y no la quieren. Cuando nuestro Señor Jesucristo les menciona que ellos serán culpables de todos aquellos que mataron desde Abel hasta Zacarías, les hace saber que ellos tuvieron toda la absoluta revelación del Antiguo Testamento. ¿Esto es verdad? ¿O no? Todos los fariseos y saduceos y todos los de aquel tiempo tuvieron la absoluta revelación del Antiguo Testamento. La palabra estaba revelada. Y durante 3 años, la enseñanza de Cristo en persona, y terminaron ignorándola. Y la incredulidad fue su estafeta, no creyeron en Él, por lo tanto se hicieron acreedores a la ira y al juicio de Dios. Nunca nadie como ellos tuvieron al Dios encarnado. Nadie, ellos lo tuvieron durante 3 años en persona. ¿Y saben qué hicieron? Ya saben qué hicieron. O rechazaron. Una situación similar se ha dado hoy a través de los siglos. Porque siempre viene con nosotros, a los actuales. Hoy más que nunca la iglesia rechaza la revelación. Muchas iglesias rechazan la revelación de Dios. No la quieren.
Por eso les digo que al estar preparando esto, o sea, Dios me inquietaba en ese sentido con las cuestiones de las falsas creencias que existen hoy, cómo purulan por donde quiera la falsa creencia, cómo te engañan, cómo te hacen esclavo de tradiciones, falsas enseñanzas y te quieren encaminar al infierno. Y se tiene que abrir este curso, hermano. Yo le pido a Dios que siempre que viene algo así, siempre hay obstáculo, pero Dios es grande. ¿Nunca has sentido tú cuando vas a hacer algo de parte de Dios cómo hay obstáculo? Pero no importa, así es, Él lo está diciendo. ¿Sí? Ustedes y los demás, o sea, va a venir un obstáculo para ellos y se van a ir sobre de ti. Ya lo sabes a hoy. No te extrañe que cuando trabajes lo correcto de Dios, haya obstáculos en tu vida. ¿Sí? No sé de qué tipo, no lo sé, pero tú sí lo vas a saber. Pero no te amedrentes. Al contrario, tienes que redoblar esfuerzos. Si tú no estás consciente, hermano, como cristiano, que eres un soldado en una guerra, o sea, no has concientizado el evangelio. Eres como un soldado. Cuando veas esas películas de guerra, haz de cuenta que eres ese que está luchando, pero que ahora tus armas no son de este mundo, sino son poderosas en Dios. Es a través de la palabra. Porque de veras, a través de los siglos, hoy más que nunca la iglesia rechaza la revelación que durante más de 2021 años, porque estamos en el 2021, ¿verdad? Se ha venido extendiendo, ¿sí? Se ha venido extendiendo esta situación. Pablo reafirma estas palabras, fíjate bien, en 2 de Corintios, vámonos a 2 de Corintios 2. Segunda a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 14 al 17. Fíjate bien, dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Ahora ya sabes que tu perfume no es Chanel número 5, que tu fragancia es el evangelio. Cuando tú llevas este evangelio, haz de cuenta que es el Chanel número 5. Es un olor fragante, ¿no? Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Entre los que se salvan, ¿sí te das cuenta que eres un ministro de salvación? Y entre los que se pierden también. Para unos, olor de muerte para muerte, porque van a rechazar el evangelio. Y para otros, olor de vida, para vida eterna. Lo van a aceptar. Miren, a veces es despacito, ¿eh? No creas que a la primera van a aceptar el evangelio. ¿A poco tú aceptaste el evangelio a la primera? Dios va despacito. Dios es paciente. Regresas y mira, un día te das cuenta que ya es imprescindible su alimento, su presencia, su poder, su gracia y todo lo demás. Ya es imprescindible como el aire para vivir. Y para estas cosas hace la pregunta: ¿quién está capacitado? ¿Quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. No trabajamos para nuestros estómagos, no trabajamos por dinero, no cobramos los bautizos, no cobramos las bodas, no cobramos si vamos a un sepelio. No comerciamos con esto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo, ¿qué? ¿Cómo dice? Delante de Dios. ¿Ok? Por eso, hermano,
Pablo nos reafirma a través de estas palabras. ¿Quiénes somos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya dejémonos de tibiezas, hermano. Ya estuvo. Yo le decía a un hermano por mensaje, ya estuvo, hermano, de tibiezas. Ya estuvo. Ya te complaciste, ya te regodeaste, ya te extenuaste, ya te fuiste, ya estuvo. Ya regresa por la senda, porque esto no es un juego. O sea, puedes terminar en el infierno. Ya. Y cerramos con el verso 36. ¿Qué dice el verso 36? Mateo 23, en el verso 36. Porque, ¿cuál es el verso que les dije? ¿36? Ok. En verdad les digo que todo esto vendrá a estos que les he hablado. Todo esto vendrá a estos que les he hablado. A esta generación. Históricamente, o sea, por medio de la historia sabemos que fue esa generación a la que le está hablando Jesús, que vivió el exterminio de Jerusalén y el templo en el año 70. Ese fue el juicio como una amenaza que vino sobre ellos, los falsos líderes y el pueblo incrédulo que rechazó a Cristo. Ese fue su pago, esa fue su condenación, ese fue su juicio. Es una crónica anunciada, pero trágica, hermano. Desde entonces han padecido, desde entonces hasta ahora. Jesús menciona en este versículo que los judíos permanecerán a pesar de muchas veces, a pesar de que muchas veces los van a querer exterminar. Van a permanecer, no van a desaparecer. En el año 66 de la era de Cristo, del primer siglo, se agudizó la revuelta de los judíos sobre Roma, o sea, se levantaron en armas. Los celotas era un grupo patriótico que exhortaba a todos los judíos para quitarse el yugo de Roma. Y llegaron a tal su orgullo, ¿sí?, que entonces se fueron sobre Roma. Tito les salió al encuentro con 80,000 soldados. Y antes les pidió rendición. Ahí está en la historia. Hay un libro de historia de un tal Josefo, no sé qué, ahí está ahí en internet, y ahí está todo esto. Les pidió la rendición completa y ellos se burlaron y atacaron. Como consecuencia, Tito los destruyó. No perdonó a nadie, niños, mujeres, ancianos, soldados, civiles, todo destruyó. Es un castigo como escarmiento que tendrían que soportar ellos. Es un castigo como escarmiento que tendrán, no que tendrían, que tendrán que soportar hasta que ellos mismos declaren: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está bien duro, hermano. Ahora nosotros no somos judíos. Nosotros somos cristianos. Pero también dentro de los gentiles hay incredulidad. Y esa es la parte importante que Dios te habla, ¿no? El judío, ya en alguna ocasión hemos hablado de cómo va a ser restaurado Israel. Un día lo vamos a repetir aquí, ¿sí? Pero nosotros, hermano, tenemos que tomar en cuenta todas estas señales de advertencia que nos hace el Señor a través de los hay, tanto para ellos como para nosotros. ¿Sale, hermano? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que en esta preciosa mañana tú nos has llevado por muchas señales de advertencia. Has emitido sentencias y juicios, Padre, sobre de aquellos que te rechazaron. Y nos has dado la revelación de cómo terminaron y cómo las siguen padeciendo. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Padre, y que a través de esta prédica nos hagas reflexionar
de todos los actos orgullosos que tenemos en nuestra vida. Que nos hagas reflexionar, Padre, sobre lo mal que estamos en la proporción de las prioridades. Que nos hagas íntegros, honestos y justos para que no caigamos en el robo. Que verdaderamente, Padre, no seamos apariencia, sino realmente explayemos tu verdad a través de la conversión que vamos obteniendo, Padre, de la regeneración por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. A eso hemos venido, Padre, a que tú nos confrontes con el pecado, nos bendigas y nos reprendas. Estamos dispuestos, Padre, a recibir la disciplina y el quebrantamiento para que de esa manera, Padre, nosotros podamos valorar que somos tus hijos y que la eternidad empezamos a vivirla desde este momento, tanto la eternidad como la santidad. Gracias, mi Señor. Honra y gloria sean para ti. Bendice a tu pueblo que hoy ha venido a escucharte, Padre. De gracia, Padre, nos has dado. De gracia tenemos que seguir nosotros. Nosotros recibimos de gracia y de gracia tenemos que dar. Muchas gracias, mi Dios. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.